En este debate de hoy en día de las noticias pagas, este libro es sumamente pertinente. Yo siempre me pregunto, pues quizás no es tan difícil, a veces sí lo es, detectar si una noticia es falsa o no es falsa, pero el verdadero reto es, después de detectar que la noticia es falsa, es identificar quién está pagando por ella. Esto no nace de modo orgánico y de modo mágico. Y el debate de las noticias falsas, de los fake news, hay que llevarlo más allá con respecto a quién se beneficia con esas noticias falsas. Yo puedo decir que cuando se ve al poder, cuando se ve a esas personas del gobierno hablando con total libertad, como ocurrió en el chat, que más allá del vocabulario que utilizaron y eso, ahí lo que le dio un toque real, por permitirme usar esa palabra, fue la cotidianidad, la libertad con la que hablaban, pues es donde se ve el poder desnudo, donde se retrata esa cotidianidad, esa impunidad. Estos documentos que yo trabajo aquí son documentos que no se supone que salgan a la luz pública, son conversaciones privadas, son conversaciones que retratan no solo cuál era la visión, sino también los niveles de confianza, la naturalidad con la que veían decir, pues mira, ahora necesito 3 reportajes de esto, dámelos. El Puerto Rico visual del 50 lo construyó Vigier Film, porque él era el que le proveía mucho del pietaje visual, o por no decirlo, la gran mayoría. Los primeros años de la televisión, quien proveía esa imagen de Puerto Rico era Vigier. En este contexto, pues eso es lo que revelan los documentos, esas transacciones, ese deseo de que se cubriera de cierta manera una noticia, esa agenda de tienes que cubrir esto, tienes que cubrir lo otro. Era claro que sí tenía que haber un intercambio, sí se financió ese noticiero y sí lo financió el gobierno, y obviamente eso es lo que sale a revelar en los documentos. Había un interés político, partidista, claro. Juan Emilio Vigier Rodríguez, no tengo problemas en decirlo, es un visionario del cine. Él tenía claro cuál era el negocio, él prácticamente se puede decir que tenía el manual de cómo hacer negocios y no perder dinero. Él no filmaba, difícilmente filmaba algo que ya no estuviera vendido. Él hablaba con el cliente, le decía, este es el producto que te puedo vender para que adelantes tu causa, tu mercancía, tu servicio, y luego lo filmaba. Sin embargo, un pequeño excepción a la regla, que fue la revuelta nacionalista. Él, como buen negociante, vio al gobierno. El gobierno quiere impulsar el progreso, el gobierno quiere presentar una imagen de Puerto Rico con proyección a nivel mundial. Acaba de ocurrir esta revuelta nacionalista. Esto ha sido cubierto en distintos medios estadounidenses. Esto puede contrarrestar los esfuerzos del gobierno. Y va y filma la revuelta nacionalista. Y con su propio dinero y distintas personas a las que les pide ayuda, crea el reportaje. Y ese reportaje es lo que él identifica, y muchas personas identifican como esa llave que le da acceso. Ahí él prueba que no tiene problemas en estar con la línea editorial del gobierno. No solamente era el caso de él, muchos intelectuales de esa época, desde gente que trabajó en agencias de gobierno, en la División de Educación a la Comunidad, IBETCO, muchos intelectuales apoyaban el gobierno, y él vio lo que necesitaba el gobierno. Quiero trabajar mi imagen, quiero contrarrestar el daño que pudo haber causado a mis deseos de mercadear a Puerto Rico ese ataque nacionalista, y voy a hacer este reportaje, lo voy a presentar en los cines, y yo sé que el gobierno va a ver que yo soy un aliado de su parte. Y efectivamente lo logró. Así lo logró. Algo bien particular que yo lo llamo manual para fabricar noticias. ¿Cómo son las noticias que voy a fabricar? ¿Cómo voy a lograr que no se identifique el sponsor, el auspiciador? Eso es lo que se procura destacar. Yo te voy a hacer un noticiero, y la clave de este noticiero es que no se va a identificar que ustedes lo están pagando. Ahí es donde va a radicar el éxito, porque la gente va a entender que esto es una noticia cualquiera. Y Vigier plantea una diferencia bien importante. La IBETCO es de carácter educativo, de las zonas rurales del país. Yo tengo los grandes públicos.
Y él le demuestra con números cómo puede garantizarle al gobierno alrededor de 100.000 a 150.000 personas semanales. Bien. Sobre la producción de los noticieros es importante destacar que los canales en sus orígenes no tenían mucho equipo fílmico, no había lo que se conoce como un departamento de noticias. Y Viguier era el que les proveía el material fílmico, el material audiovisual, más allá del hombre ancla que hablaba y leía con el papel en las manos unas noticias. En términos visuales era Viguier Film el que proveía a todos los canales. Viguier Film inicia su noticiero en el 1950, un noticiero semanal en los cines. Noticiero podría tener una variación, 15 minutos, 20 minutos. Era equivalente a los cortos de las películas. Yo voy a ver las películas, pero inclusive ahora yo llegaba antes. No era decir voy a llegar 10 minutos después, no me importa si me pierdo los anuncios. La tónica de todas las personas con las que he hablado de la época, yo quiero llegar a tiempo porque quiero ver el noticiero. Sobre la llegada de la televisión, Viguier Film produce el noticiero del Canal 4 durante los primeros 3 años. Estuvo a cargo de Aidelisa de Marchena, a quien entrevisté para propósito de esta investigación, una mujer camarógrafa puertorriqueña, una persona sumamente amable y sumamente comprometida con su trabajo, a quien tuve el honor de entrevistar antes de que falleciera hace alrededor de año y medio. Viguier y Fomento tenían un acuerdo, estaban claros que había una relación mutua de interés y Viguier hacía reportajes pagos a la par con los intereses de Fomento, pero los canales de televisión yo no tengo evidencia que supieran que el material que le estaba vendiendo Viguier era un material que había sido comisionado por el gobierno. Pues pueden haber mil especulaciones, uno puede decir, ¿cómo no van a saber? Pero la verdad es que lo responsable es decir que no tengo ninguna evidencia, ningún documento que me pueda probar eso. Viguier tenía un segmento llamado La Industria en Marcha. Ese segmento se creó para el gobierno de Puerto Rico. Desde los orígenes del noticiero hasta el 64, el segmento del gobierno era La Industria en Marcha. Ese era el segmento que auspiciaba el gobierno y curiosamente en ocasiones procuró auspiciar a Empresas Ferré, y eso también creó debate y llegó a crear unos memorándum de decir no quiero que Empresas Ferré auspicie esto porque va a sacar beneficios, va a decir que él está trayendo las fábricas que yo estoy trayendo, así que sácalo de auspiciador. Así de importante era ser el protagonista, ser el auspiciador de un segmento, porque después de ese segmento venían los 2 o 3 reportajes de las fábricas que llegaban. Si teníamos a Ferré auspiciando ese segmento, el gobierno claramente dijo, eso es inaceptable para mí. ¿Cómo voy a auspiciar el segmento Ferré? Yo te pago 3 reportajes, pero la impresión que da es que eso lo está trayendo Ferré. En el año 70, 1971, que Viguier le filma documentales a la empresa Ferré. Documentales también que se filman bajo el gobierno de Puerto Rico. Bajo el gobierno de Luis A. Ferré se filma el documental Que Florezca la Zafra, en donde las empresas Ferré hablan de cómo van a revitalizar la caña de azúcar, la industria de la caña de azúcar en Puerto Rico. Que resulta curioso cómo empieza trabajando formalmente para el gobierno de Muñoz Marín, con el gobierno de Sánchez Vilella, pues ocurren esos roces, esos que terminan en cancelar el contrato, y eventualmente trabaja también con Empresas Ferré y con el gobierno de Luis A. Ferré.